Muy buenas tardes para todas y todos los que nos acompañan en esta última jornada del Simposio de Lactancia y Discapacidad organizado por Ruandi y UNICEF. Y hoy estamos con Fernanda Iroume, que nos va a estar contando sobre el apoyo a lactancias a personas con discapacidad. Fernanda es terapista ocupacional, es estimuladora temprana y tiene una certificación en integración sensorial, además de ser asesora en lactancia humana y consultora en porteo ergonómico. Así que bienvenida, Fernanda, gracias por estar aquí y cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar acá y es un placer venir a hablar justamente sobre los apoyos a la lactancia en personas con discapacidad desde el trabajo de terapia ocupacional. Para empezar, me gustaría contarles cómo llegué hasta acá. Yo desde muy joven empecé a hacer trabajo comunitario en territorio con poblaciones vulnerables. Fui mamá adolescente, lo cual me acercó desde una edad muy temprana a lo que pasaba dentro de las familias, a todos los cambios que hay en los roles con la llegada de un hijo y una hija. Con los años decidí estudiar acompañante terapéutica y trabajé en entornos reales con familias mientras estudiaba la carrera de terapia ocupacional. Una vez que me recibí y empecé a ejercer, me di cuenta que sin duda mi camino tenía que ver con acompañar familias, lo cual implicó el compromiso de poder estudiar una especialización universitaria en estimulación temprana, y desde ahí, trabajando en entornos reales con esas familias, empecé a descubrir la necesidad que tenía para poder ejercer correctamente mi profesión, de formarme en otro tipo de herramientas para acompañar, como fue ser consultora de porteo ergonómico, asesora de lactancia, certificarme en integración sensorial, diplomarme en ESI, que es en lo que más me dediqué los últimos 2 años, y finalmente, como un broche de oro para orientar mi práctica, el nacimiento de mi último hijo, que tiene discapacidad, fue realmente fundante para las elecciones que empecé a hacer en mi forma de trabajo. Y lo primero que voy a hacer es tratar de definir qué es la terapia ocupacional. Una definición difícil. En general nos suelen decir TO, es la forma en que nos suelen conocer, y es una disciplina que justamente lo que hace es buscar acompañar a las personas que por algún motivo, que puede ser enfermedad, estrés, discapacidad y otras circunstancias como cambio de roles en la vida y demás, ven afectado su desempeño en las diferentes ocupaciones de la vida. Y nuestro trabajo específico como terapistas ocupacionales es diseñar intervenciones para poder lograr desarrollar todas esas destrezas que la persona necesite, o construir los apoyos que le permitan a la persona superar las barreras que se les presenten para poder desempeñarse en todos los aspectos de la ocupación humana. Y por supuesto, para sostenerse incluidos dentro de una sociedad. Para el ejercicio de sus plenos derechos y que las personas puedan ejercer su autonomía, tomar sus propias decisiones. El campo de la terapia ocupacional es muy amplio. Yo me dedico a la clínica en pediatría, acompañando a familias. Y dijimos que entonces a lo que nos dedicábamos los terapistas ocupacionales era a diseñar intervenciones que le permiten, que les faciliten a la gente participar en todas las áreas de la ocupación humana. ¿Y qué es la ocupación humana? Todo lo que hacemos todos los días de nuestra vida. Son actividades que dan significado a nuestra vida, y es todo lo que hacemos, pero los terapistas ocupacionales lo tenemos agrupado o categorizado de una manera en particular para poder estudiarlo y también para poder evaluarlo e intervenir armando lo que les decía antes, apoyos o lo que la persona necesite para poder desempeñarse en sus actividades de la vida. Hay algunas actividades de la vida diaria básicas, que las llamamos de esta forma, que tienen que ver con el autocuidado, que son alimentarse, bañarse, vestirse. Hay otras que llamamos actividades de la vida diaria instrumentales, que son más complejas, que vienen a colación de la charla de hoy, porque justamente cuidar a otras personas es una actividad de la vida diaria instrumental. Y la lactancia en sí es una actividad básica para el niño o la niña lactante, y una actividad de la vida diaria instrumental para la persona adulta que está dando el pecho o colocando una sonda, o alimentando a través de un botón gástrico, brindando un biberón, ¿sí? La forma que haya de sostén de la lactancia. También hay otras ocupaciones de la vida diaria como el juego, el ocio, el sueño y el descanso, la participación social, el trabajo y la educación. O sea, ven que es
todos los aspectos de la vida de una persona. Y en primera infancia y en discapacidad, en algunos casos, se da una característica en particular de la manera en que tenemos de desempeñarnos en nuestras ocupaciones de la vida, que son las coocupaciones. Una coocupación es una ocupación donde hay dos o más personas involucradas en un ida y vuelta sincrónico, ¿sí? Las dos personas al mismo tiempo están involucradas en esta ocupación, que es interactiva, donde sí o sí la experiencia de cada uno no podría ocurrir sin la presencia de la otra persona, y en el caso de la lactancia humana es una coocupación donde el cuidador o la persona adulta funciona como una especie de modelador de la actividad. Esto no quiere decir que el niño o la niña sea como una tabla rasa que nada hace, porque hay una transformación mutua en esta interacción de una coocupación, pero sí, en general, está lo que yo les decía antes de esto de las actividades de la vida diaria instrumentales, la persona adulta ejerciendo el cuidado del niño o la niña. Y todo esto que les conté hasta acá es un poco la justificación del tipo de intervención con el cual yo trabajo, o el modelo de trabajo que yo sigo, que son las intervenciones centradas en la familia. Este tipo de intervenciones están centradas en el bienestar de la persona con discapacidad y su familia, y ya abandonan la idea de pensar en un modelo rehabilitativo donde nos centrábamos en la ausencia de alguna función o estructura, sino que se basa en las fortalezas. Ya no ponemos la mirada en lo que no hay, en el déficit, sino en lo que sí, y desde ahí nos apoyamos para construir todas estas intervenciones vinculadas a que la persona pueda desempeñarse en las ocupaciones de la vida. En este tipo de intervenciones, la familia está vista como una unidad de apoyo, y las intervenciones están centradas en las necesidades de la familia y no, como en modelos anteriores, en el terapeuta o en el espacio del consultorio, porque justamente son intervenciones que están diseñadas teniendo en cuenta los entornos reales que habita esta persona y su familia. Y tiene un claro objetivo de promover la autodeterminación, que quiere decir que quienes trabajamos en intervenciones centradas en la familia dedicamos mucho trabajo a formarnos en estrategias de comunicación para poder brindar información de calidad y también para poder respetar las decisiones que estas familias tengan sobre cada uno de los aspectos en los que vamos a intervenir. Y como lo que nos convoca hoy es el acompañamiento de las lactancias de las personas con discapacidad, vamos a definir también el concepto de discapacidad. Me gustaría aclarar primero que nada que ese símbolo que ven ahí, celeste y negro, es el actual símbolo universal de la discapacidad, y no la silla de ruedas que se suele utilizar con un hombre sentado. Este es el nuevo símbolo desde el año 2015 y justamente representa la diversidad, ¿sí? No es ni hombre ni mujer, no representa ninguna cultura en particular, sino que habla de la unión de todas las personas y la inclusión de las personas con discapacidad, cuales sean sus características dentro de la sociedad. Y para definir a la discapacidad, nos vamos a ubicar en el modelo actual, el modelo social de la discapacidad, que define que es persona con discapacidad quien tenga una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo. Si bien la palabra deficiencia no es la más alegre, es la técnicamente adecuada, pero no se centra en esta característica de la persona, sino que se centra en que quien sea esa persona con sus características personales, que no están ni bien ni mal, sino que son identitarias, lo que va a ocurrir en la interacción con las diferentes barreras que el entorno pueda generar, y que esas barreras impidan la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás de esta persona. Entonces, ya la discapacidad no está vista como de causas orgánicas, físicas, biológicas de la persona, sino que las causas son sociales. La causa de la discapacidad es una interacción compleja entre las características identitarias de la persona, las barreras que el entorno ponga y la imposibilidad de la participación plena o el desempeño en las ocupaciones de la vida diaria. Y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, declarada en el año 2006, trae una gran revolución, primero que nada, cambiando la forma en que son vistas y tratadas las personas con discapacidad, anteponiendo el término persona, planteando que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, o sea, discapacidad, un problema de derechos de las personas, y funciona como una ampliación de derechos, ¿sí? Es un instrumento internacional
jurídicamente vinculante, que quiere decir que cualquier país que haya firmado, que se haya adherido, está obligado, no es optativo, a cumplir con todo lo que la convención especifica. Para mí esto es sumamente importante de explicar porque en muchos casos parece que uno cuando trabaja desde el modelo social de la discapacidad lo hace porque quiere, y esto no es solo porque yo deseo trabajar de esta forma, pero además corresponde legalmente que tengamos esta mirada sobre las personas con discapacidad. Y la convención fue más allá aún y plantea que además hay que reconocer la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que antes llamábamos personas con discapacidad severa o discapacitados severos, y hoy llamamos personas que necesitan un apoyo más intenso. El motivo por el cual hizo falta esta declaración y hace falta seguir divulgando información sobre este tema, e hizo falta poner este artículo en particular hablando de las personas que requieren más apoyo, está ligado con intentar destruir o levantar una barrera ideológica muy grave y muy fuerte, que es una forma de discriminación llamada capacitismo. El capacitismo es una red de creencias, procesos y prácticas de todo tipo, a nivel económico, educativo, en todos los ámbitos y sobre todo culturales, que producen una clase particular de sujeto y de cuerpo que se proyecta normativamente como lo perfecto, ¿sí? O sea, un estándar que tenemos de lo que es una persona, un ser humano, típico de nuestra especie, y que da todas esas características como esenciales y plenas del humano. Entonces, alejadísimo del modelo social de la discapacidad, plantea que es un problema de la persona con discapacidad si no cumple con todos los requisitos para ser un humano esencial y plenamente. Sabemos que esto no es así y por eso trabajamos muy fuerte en construir apoyos para derribar este tipo de barreras, como es este encuentro que estamos teniendo con todas estas charlas. Y el capacitismo aplicado a lo que tiene que ver con la maternidad y la paternidad tiene una mirada, y ha tenido una mirada biologista y eugenésica, que quiere decir que se ha vulnerado los derechos reproductivos y el derecho a la familia de las personas con discapacidad, incluso hoy habiendo una convención que especifica en su artículo 23 la necesidad de respetar todos estos derechos. Y si lo llevamos esto traspolado a lo que tiene que ver con la lactancia, esto sería como la imagen capacitista vinculada a la lactancia. Esto es lo que se suele asociar a la lactancia humana. Un bebé o una bebé rozagante, una madre con todo su cuerpo bello y esbelto, ambas manos funcionales, todo su sistema sensorial dispuesto y conservado, y un acople perfecto entre la estructura de la boca de ese bebé y el pezón de la mamá. Y con una actividad motora suficiente, la coordinación ideal. Bueno, esto es un ideal maravilloso que en muchos casos se da, pero todo lo que vemos acá también es lactancia humana, ¿sí? En muchos casos, ¿cuál es la diferencia entre lo que vimos? Bueno, esa persona cumple con todos los requisitos, digamos, para que la lactancia se dé en forma completamente armónica, sin ninguna intervención, y en todos estos casos simplemente la diferencia es que se requirió de la construcción de algún tipo de apoyo para poder involucrarse ambas partes de la diada en la actividad de la vida diaria de alimentarse, en el caso del bebé, y en la actividad de la vida diaria instrumental de amamantar y cuidar de otro, en el caso de la persona que está dando el alimento. Como les decía antes, la lactancia humana se puede sostener de diferentes maneras y no solamente en forma directa entre la boca del bebé y el pezón. Y acá vemos algunas de esas formas representadas. Y siguiendo en la línea de pensar en cómo es que generamos estas intervenciones, vamos a definir con una gran generalidad diferentes formas en que se da la discapacidad. Tenemos el concepto de discapacidad motora, donde se va a ver afectada la capacidad de movimiento, puede haber dificultades para el desplazamiento, para la manipulación, para la deglución, para la respiración, para la coordinación de todos los fenómenos que se tienen que dar al momento de lactar.
Esto puede ocurrir tanto del lado del bebé o de la bebé, como de la persona adulta que va a estar a cargo de alimentar a ese niño o a esa niña. Entonces, ya vamos a ver un poco de qué se trata las intervenciones, pero justamente necesitamos conocer cuál es la característica, cuáles son las fortalezas con las que contamos y también tener una idea de cuál es el déficit al cual tenemos que apoyar para lograr la participación. Después, un caso muy particular tiene que ver con la discapacidad orgánica y las enfermedades poco frecuentes, porque en el caso de la discapacidad orgánica, donde hay alguna pérdida de funcionalidad de alguno de los sistemas corporales, donde durante muchísimo tiempo directamente, preventivamente, se prohibía la lactancia humana, ¿sí? Porque en algunos casos estos trastornos tenían que ver con alguna enzima o alguna sustancia química que o se producía en exceso o no se producía. Entonces, pensar en la lactancia humana en esos casos implicaba supuestamente no tener un manejo del todo específico de los componentes de esa leche. Hoy, y más aún en lo que tiene que ver con las enfermedades poco frecuentes, que cuando hay muy baja prevalencia en la población de casos, esto hace que al haber poca casuística, poca experiencia, en muchas ocasiones preventivamente se creía que era mejor desmotivar la lactancia humana. Hoy, como digo siempre, ya entendimos que las personas con discapacidad no son alienígenas, sino que son personas, seres humanos, y que salvo casos muy puntuales, evaluados por el equipo médico, en términos generales, la lactancia humana siempre es la forma de alimentación de elección con más beneficios. Pero esto llevó un tiempo de construcción y sobre todo muy vinculado a lo que tiene que ver con formas de discriminación ideológica. En muchos casos, los estudios que se han hecho vinculados a los beneficios de la lactancia humana descartaban a las personas con discapacidad, ¿sí? Justamente por tener variables que no podían ser manipuladas durante la experiencia. Hoy esto está cambiando y bueno, nada, debemos seguir trabajando para que esto suceda. Después, en lo que tiene que ver con discapacidad sensorial, tanto auditiva como visual, en aquellos casos que por algún motivo se requiera de la intervención, también se puede trabajar en la construcción de apoyos. Particularmente lo hice en el caso de una familia, voy a hablar solo de la mamá, en casos de niños y niñas en varias ocasiones, pero con respecto a una mamá con discapacidad visual que tenían la dificultad de un sobreapoyo en los primeros meses de vida de su bebito. La familia, con muy buena intención, queriendo colaborar, terminaba funcionando como una barrera para sostener la lactancia humana, ¿sí? Por limitar el contacto, por limitar las horas de amamantamiento, bueno, y se trabajó junto a la familia para que eso dejara de ocurrir. Y después está la discapacidad del neurodesarrollo, que son todas discapacidades de base neurobiológica, donde pueden estar afectados diferentes componentes, sobre todo lo que tiene que ver con las habilidades ejecutivas superiores, como son la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas o la interacción social. Actualmente, el colectivo de los adultos autistas, que desean llamarse así, están desprendiéndose de lo que nosotros llamamos discapacidad del neurodesarrollo, de la manera en que lo evaluamos. Esto tiene que ver con un hecho histórico muy importante, que fue haber descubierto que muchas mujeres adultas tenían autismo, diría yo, desde mi lado profesional, pero respetando la primera persona y como desean ser llamadas, son autistas, que estaban sobreadaptadas, intentando sostenerse en los roles, como nos ha pasado muchas veces a las mujeres en la historia, y que actualmente están recibiendo sus diagnósticos y en muchos casos requieren de algún tipo de apoyo específico para poder sostener la lactancia humana. Con una colega, terapista ocupacional autista, estamos pensando en la posibilidad de desarrollar un trabajo de investigación en el tema para poder contar con herramientas, ¿sí?, de divulgación para que los y las profesionales tengan en cuenta esta variable y puedan apoyar a la lactancia de estas familias en forma correcta y sin una mirada prejuiciosa y sin constituirse como barreras. Y después tenemos también la discapacidad psíquica, que acá, preparando esta charla, me encontré con una grata sorpresa, y es que hasta el año pasado la esquizofrenia y el trastorno bipolar estaban
caratulados como de riesgo muy alto para la lactancia. Y actualmente, en base a estos cambios que tienen que ver con el modelo social y empezar a pensar en las fortalezas y en la construcción de apoyos, y no tanto en el déficit, pasaron a ser 2 condiciones declaradas de riesgo bajo. Para mí es una fiesta poder decir esto, porque tiene que ver que mucho del trabajo que se viene haciendo durante años en la construcción de apoyos, excepcionalmente, se da vuelta, ¿sí?, la perspectiva y se empieza a ver todo lo contrario. Estos apoyos deben estar cuando hay un diagnóstico, o sea, esta persona debe contar con esos apoyos, entonces ya no hay un riesgo alto para la lactancia y un riesgo bajo porque supuestamente desde las diferentes disciplinas ya establecimos claramente los apoyos para que la lactancia se pueda establecer. Y ahora dije muchas veces la palabra apoyo, pero es sumamente importante poder también definirlo. Cuando hablamos de apoyos, estamos hablando de personas, relaciones, objetos, entornos contextuales, actividades o servicios que van a responder específicamente a alguna necesidad que se le presente a la persona y le va a ayudar a conseguir sus objetivos y su plena participación social. El concepto de apoyos es fundamental porque justamente nosotros decimos que la discapacidad es la interacción entre las características identitarias de la persona, las barreras del entorno y las limitaciones que estas barreras presenten para el desempeño, y la forma que tenemos de intervenir, o sea, la forma que tenemos de facilitar la participación plena de las personas con discapacidad en todas las ocupaciones de la vida diaria, son la construcción de apoyos. Y en la terapia ocupacional contamos con una herramienta sumamente importante, que es algo que llamamos análisis de la actividad. El análisis de la actividad es una evaluación general que hacemos de cualquier actividad que queramos trabajar, donde lo que hacemos es analizar cada uno de los pasos que tiene esta actividad y a su vez descomponer si todos los componentes de ejecución que pueda tener esa actividad en particular, y cuando hablamos de componentes estamos hablando de una complejidad enorme en lo que tiene que ver con lo motor, con lo sensorial, con los diferentes elementos con los que haya que interactuar, y a su vez, en base a ese trabajo general, ¿sí?, de analizar la actividad, poder diseñar, conociendo y evaluando a la persona específica o a la díada que vamos a acompañar, qué tipos de apoyos puede llegar a requerir esa persona para poder desempeñarse en la actividad específica. En el caso de dar la teta, cuando nosotros hablamos de los componentes generales, estamos hablando de la necesidad de la presencia básico, ¿no? De una mama, de un pezón, que esa mama produzca leche, que ese niño o esa niña posea una estructura oral, que esa estructura oral tenga su sistema motor conservado, que a nivel sensorial sea capaz de percibir los estímulos y a su vez generar una respuesta en base a los estímulos recibidos, ¿sí? Que toda la actividad refleja esté conservada, que tenga la capacidad de coordinación. Eso es lo básico. Ahora, eso no quiere decir que solamente puede alimentarse con leche humana, solo se le puede dar la teta en los casos en que las díadas tengan todo conservado, sino que a través del análisis de la actividad conocemos cada uno de los pasos y las estructuras que necesitamos, y evaluando específicamente a la díada que vamos a acompañar, podemos conocer cuáles de esos pasos o cuáles de esos componentes van a requerir de un apoyo. Los apoyos que más podemos conocer o los más fáciles de identificar tienen que ver con algo que se llama ayudas técnicas o tecnología de apoyo, que son productos fabricados específicamente o productos que están disponibles en el mercado que cumplen una función que nos va a poder permitir justamente o facilitar la realización de determinada acción, de manera tal que sin el uso de ese apoyo, esa tarea sería imposible o muy difícil de realizar por la persona involucrada en esta actividad. Ocurre algo muy particular. Hay un montón de ayudas técnicas o tecnología de apoyo que está disponible en el mercado, pero en muchas ocasiones desde la terapia ocupacional lo que hacemos es construir. Hay gente que se dedica específicamente
a la construcción de tecnología de apoyo, que puede ser de alta o de baja complejidad. Estamos hablando, tecnología de apoyo puede ser desde una pezonera pasando por un sacaleches eléctrico, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero digamos, hay muchos tipos de ayudas técnicas y en ocasiones nosotros usamos como una ayuda técnica algún elemento que fue construido con otra función, pero que termina siendo adaptable a otro tipo de uso específico para la ocasión de la actividad que analizamos y para justamente el apoyo que la necesidad que se nos abre entre la actividad que debe hacer, las habilidades que debería poseer hacerla y las habilidades que no están presentes. Entonces, tecnología de apoyo para la lactancia que podemos nombrar es un sacaleche, un relactador, las mamaderas de necesidades especiales. Acá ocurre algo bastante particular y es que en muchas ocasiones este tipo de tecnología de apoyo es prescripta en forma generalizada. La realidad es que lo ideal o lo que hace distinta la intervención de terapia ocupacional es una evaluación primaria, como yo decía antes, del análisis de la actividad más las características identitarias de la persona para poder definir qué tipo de apoyo va a ser el mejor. Un ejemplo muy claro es el sacaleche. Hay una variedad enorme de sacaleches en el mercado. Sin embargo, no es lo mismo cualquiera de esos sacaleches. Para poner un ejemplo, si yo indico un sacaleches eléctrico, lo consigo, todo bárbaro, se lo lleva una persona, y esa persona en realidad pasa la mayoría del tiempo en un espacio de su hogar, alejado de enchufes, en el medio de la naturaleza, ese sacaleches eléctrico no va a cumplir ninguna función. O por el contrario, si yo considero que va a estar bien por la cantidad de leche que esa persona se va a tener que sacar, un sacaleche manual, pero no tengo en cuenta que esa mujer es una mujer que tiene una parálisis, por ejemplo, parálisis cerebral, y tiene descendida la fuerza de sus miembros superiores, el uso de ese sacaleche manual o no va a servir o va a requerir de otro apoyo que va a ser una persona haciendo la fuerza. Entonces, si bien en el mercado hay muchísima tecnología de apoyo disponible para la lactancia, un paso fundamental va a ser poder hacer un análisis profundo para determinar cuál es el indicado para esa diada. Las férulas también pueden ser de gran ayuda, y ahí, por ejemplo, el almohadón de amamantar que se ve en esa foto fue diseñado específicamente para ese bebé y para esa mamá con las características de cada uno. Férulas, en algunos casos, caso real, una mamá que había tenido una parálisis braquial obstétrica y había quedado con una secuela de una pérdida de fuerza en la muñeca y en la mano. Ella, su mano con fuerza conservada, la requería para poder sostener a su bebé. Y sin embargo, ya no estaba dando teta, necesitaba reforzar dando mamadera y la otra mano no le alcanzaba la fuerza y el posicionamiento para lograr dar la teta. Entonces se trabajó con una férula estática que dejaba la mano en una posición en particular en la cual podía poner la mamadera y podía de esa forma sostener en forma segura a su hija, sostener el biberón, sacarlo, digamos, con total seguridad de la actividad que estaba realizando. Ese es un ejemplo de un uso que puede tener la férula. Y los almohadones de amamantar también sirven en muchas ocasiones para compensar el uso de un miembro o para poder lograr posicionamientos, ahora igual algo de eso vamos a ver, un posicionamiento adecuado en ciertos casos donde haya algún tipo de discapacidad motora. Y otra forma de intervención sumamente importante de la lactancia humana para las personas con discapacidad tiene que ver con la difusión accesible de la lactancia humana. Y esto implica lengua de señas, ¿sí? Accesibilidad a la información, material audiovisual explicativo, el uso de sistema braille, magnificadores de pantalla, la traducción con subtítulos, y les dejo una guía de comunicación inclusiva muy completa que se la pueden descargar copiando ese link con un montón de información. Y sobre todas las cosas, cuando hablamos de comunicación accesible, tiene que ver no solo con el uso, por ejemplo, de apoyos visuales, sino con no poner demasiada información, no bombardear con información, ser claros, usar colores neutros, ¿sí? Tener en cuenta también lo que le ocurre a muchas personas
neurodiversas con el acceso a la información, donde si bien en apariencia todas digamos, son personas que saben leer, son personas que tienen la capacidad de interpretación conservada y demás, pero cuando se encuentran con textos, con un exceso de imágenes visuales, con un exceso de colores, demasiados estímulos, terminan perdiendo una imposibilidad absoluta de concentrarse, entonces también eso tiene que ver con la accesibilidad en la comunicación. Y algunas de las herramientas útiles, que voy a dar diferentes ejemplos acá, que podemos tener, que existen, como yo decía antes, tecnología de apoyo que está disponible, pero que tenemos que poder usar, son, por ejemplo, estrategias de posicionamiento. Acá me parece sumamente importante contar que si bien yo soy asesora de lactancia, no ejerzo como tal, sino que la asesoría en lactancia lo que me enseñó es armar criterio de derivación para poder derivar a disciplinas como la puericultura y poder en ocasiones adaptar intervenciones mías, ¿sí?, dedicadas a una persona en particular, a poder realmente, como corresponde en la terapia ocupacional, desempeñarse en una ocupación específica. Voy a poner el ejemplo de los posicionamientos. En ocasiones nos podemos encontrar con una persona con una hemiparesia, ejerciendo su rol de cuidadora, de madre, queriendo sostener la lactancia humana, pero la lactancia tiene algunas características, como por ejemplo que hay que dar de los dos pechos. Sin embargo, si una persona tiene una dificultad con la sensibilidad y lo motor, y la movilidad en un hemicuerpo, la forma en que se posiciona en la cama tiene algunas características en particular, para que el miembro sin sensibilidad ni movilidad, por ejemplo, no le quede apretado, ¿sí?, para evitar lesiones. Al no tener la sensibilidad para poder funcionar como señal de alarma, que puede estar lastimándose el miembro, lo que se hacen son posicionamientos específicos. Entonces, conocer desde la terapia ocupacional posicionamientos vinculados a la persona con cierto déficit motor y sensorial, sumado a las estrategias de posicionamiento espectacular que conocen las puericultoras para facilitar la lactancia humana, en conjunto, y utilizando lo que dice abajo de interdisciplina y creatividad, podemos construir apoyos vinculados a formas de realizar una actividad. Y volvemos a lo mismo, haciendo un análisis profundo de la actividad de dar de mamar, viendo cada uno de los pasos y los componentes que debe tener conservados, pensamos en conjunto, yo, el mejor posicionamiento para esa mujer con esa hemiparesia, y la puericultora, el mejor posicionamiento para facilitar la lactancia humana, y de esa forma nos fijamos, ¿cómo lo tenemos que apoyar? Bueno, por ejemplo, un tipo de apoyo puede ser que haya una persona colaborando en ese momento, haciendo como apoyo visual para observar que el miembro no quede en una posición anómala, o puede colaborar en generar movilidad, para un lado así, movilizando a la persona. Después tenemos, por ejemplo, almohadones. Yo les contaba recién que en la foto de la diapo anterior, este almohadón de amamantar se diseñó específicamente para esta mujer, con la funcionalidad que tenían sus miembros superiores, los posicionamientos en los cuales ella podía estar, el tamaño de su bebé en los primeros meses de vida, y poder llevarlo de esa manera a UPA con mayor cercanía, ¿sí?, al pecho de la mamá. Como dije antes también, en el caso de una mujer con parálisis braquial obstétrica, que trabajamos con una férula, también trabajamos con un almohadón que realzaba el brazo, el miembro superior de ella de un costado para facilitar el momento de dar la mamadera y para facilitar el momento de sacarla, ¿sí? Entonces, en vez de tener que vencer a la fuerza de la gravedad levantándolo, podía hacer un desplazamiento en lateral, y ahí volvemos a lo mismo. Evaluando la actividad de dar el biberón, conociendo las características específicas, cuáles eran los componentes conservados vinculados al motor que esta mujer tenía, sumado a lo que conocemos de seguridad de las vías aéreas de un bebito pequeño, una bebita pequeña al momento de darle el biberón, teniendo esa información, diseñamos la forma en que tenía que colocarse el almohadón, qué tipo de almohadón era. En el mercado hay almohadones de todo tipo, más mullidos, más rígidos, con realce, sin realce, que se abrochan atrás, que están sueltos, bueno, en cada caso en particular, teniendo en cuenta cuál daba mayor comodidad.
Sillas y sillones, otro elemento que existe en el mercado y que en ocasiones puede hacer a la gran diferencia para poder lactar. Sobre todo los casos, siempre lo pensé en lo motor hasta que empezaron a acercarse situaciones de mujeres neurodiversas que se encontraban con otras dificultades al momento de dar la teta, al momento de amamantar, y empezamos a pensar desde otro lugar también las intervenciones. Ahí aparecieron, por ejemplo, los almohadones con peso, ¿sí? Que son un recurso que tenemos para generar tacto profundo y propiocepción también en la movilidad activa de la persona que tiene el peso puesto sobre su cuerpo. Entonces, acá estaríamos juntando varias cuestiones. Posicionamiento, ¿sí? El uso de un sillón específico que logra cierta comodidad, el uso de peso y también, ¿por qué no?, diferentes estrategias regulatorias que pueden funcionar muy bien cuando hay dificultades con el procesamiento sensorial. Entre las estrategias regulatorias que se pueden diseñar en base a una evaluación profunda desde terapia ocupacional, teniendo en cuenta lo que llamamos el modelo de integración sensorial, podemos conocer sí, quizás con aromaterapia podemos facilitar el momento, usando peso, ¿sí? Algún tipo de posibilidad de estímulo táctil que a la persona le genere tranquilidad, que ayude a sostenerse en el tiempo que requiere para poder dar de amamantar. La persona adulta, debe poder lograr cierto nivel de calma motora y debe poder sostenerlo. Entonces quizás también hay un recurso de manos ocupadas para que las manos puedan compensar un poco esa necesidad de quietud del cuerpo. Todo lo que les estoy nombrando son todas estrategias que en algún momento, en alguna diada, probamos luego de una evaluación profunda y funcionaron para facilitar o para mejorar la experiencia durante el desempeño en la ocupación de la vida diaria de amamantar. Otra herramienta muy útil son los portabebés, siempre teniendo en cuenta ante todo la seguridad de ese niño o esa niña, porque en general no es que esté contraindicado, pero tenemos nuestras reservas sobre el amamantamiento, sobre todo de niños pequeños dentro de un portabebé, pero con la información suficiente para poder hacerlo en forma correcta, puede ser una gran estrategia en algunos casos, por ejemplo, de movilidad reducida, ¿sí? O en algunos casos donde el bebito tenga o evita alguna situación de trastorno de la regulación neonatal, que son niños y niñas que muchas veces tienen dificultades para lograr la calma motora, tienen gran irritabilidad frente a los estímulos del entorno, y a través del uso del porteo ergonómico podemos lograr un nivel de modulación, digamos, que logre una regulación suficiente como para lograr involucrarse en la actividad de tomar la teta. Y sobre todas las cosas, lo repito, la interdisciplina y la creatividad siempre a la cabeza. Cuando hablamos de interdisciplina, hablamos de los saberes que cada una de las disciplinas trae, como decía yo antes, la terapia ocupacional y la puericultura, por ejemplo, pero son muchas las disciplinas que nos pueden aportar al momento de diseñar herramientas útiles para sostener la lactancia en las personas con discapacidad. La psicología, la kinesiología, la musicoterapia, la psicomotricidad, la fonoaudiología. La fonoaudiología tiene un rol fundamental siempre que se presenten dificultades oromotoras, o que haya desafíos vinculados al desarrollo motor y sensorial oral, ¿sí? La fonoaudiología tiene un rol fundamental y es una disciplina de la cual me nutro en muchas ocasiones para, en conjunto, diseñar las herramientas, armar los diferentes apoyos e intervenir logrando acompañar a las familias en el sostén de la lactancia humana. Y bueno, el objetivo de esta charla es instarnos a seguir construyendo prácticas respetuosas basadas en las personas y en sus familias, sigamos divulgando y sigamos trabajando en equipo interdisciplinariamente en pos de los derechos de las personas y de la inclusión plena y sobre todo de la autodeterminación, ¿sí? Tener información y poder brindarle a las familias para que puedan tomar cada una de esas familias sus propias decisiones. Muchísimas gracias.
Bueno, Fernanda, muchas gracias. La verdad que muy enriquecedor tus aportes. No puedo evitar pensar en que esto es el modelo de trabajo que ustedes llevan a cabo vos, pero con el equipo interdisciplinario con el que contás. Si este modelo no debería ser un modelo que opere para todas las personas en todas las situaciones. Comprendo sí que, digamos que en caso de personas con discapacidad, hay una gran falta del equipo, de los equipos en general, por tratar de realizar las actividades de forma particular respecto a las necesidades de cada persona. De todos modos, siento que este modelo de trabajo que ustedes llevan, de poder observar cada individualidad y cada necesidad como única y poder brindar apoyos, como decís tú, que puedan facilitar las lactancias y cualquier otra situación de la vida cotidiana, ¿no? Así que me parece bueno, que es un modelo fantástico a pensar y reproducir. Ojalá, ojalá que así sea. Las intervenciones centradas en la familia nacen de la estimulación temprana, vienen de justamente de no hay bebé sin familia, no hay, y cuando hablamos de familia no estamos hablando solamente de la concepción clásica de mamá y papá, estamos hablando también de hogares de acogida, estamos hablando de todo tipo de lugares donde un bebé o una bebé haga su vida. Y por suerte, cada vez más, incluso en salud pública, en los programas de prevención y demás, se está trabajando en el diseño de programas centrados en la familia, que la verdad me parece que ojalá así sea, como vos decís, no solo para las personas con discapacidad, sino para las personas en general, tal cual. Sí, 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 pensando además de que todos somos distintos y todos tenemos necesidades diferentes, ¿no? Y después, por otro lado, me quedó como resonando un poco estos procesos que ustedes hacen para realizar apoyos físicos a medida para la persona. ¿Cómo es un poco el proceso de realizar esas cosas? Me imagino que no debe ser fácil conseguir proveedores que te hagan algo a medida, ¿no? Decir, bueno, yo necesito un almohadón que sea así o asá, de tales medidas. ¿Cómo es ese proceso de generar este producto? Me parece fantástico también. Hay una frase que dice que la salida siempre es colectiva. En realidad, creo que el camino es hacer redes y en esas redes en general se terminan construyendo este tipo de apoyos. Cuando uno habla de apoyos, suele hablar de apoyos formales e informales. Los apoyos formales son los que están constituidos como es una terapeuta cubierta por la cobertura médica, valga la redundancia de la persona, y un apoyo informal a veces es una abuela que sabe coser. Entonces, muchas de, de estas herramientas de apoyo a veces están construidas intrafamiliarmente. O sea, vas a hacer una observación, surgen ideas de lo que podría funcionar, y esto de basarse en las fortalezas de la familia, esto de pensar a la familia como unidad de apoyo, implica que lo primero que uno va a tratar de hacer es ver si tenemos una forma de construir ese apoyo en el entorno inmediato de la persona. Y si no lo hay un montón de profesionales que se dedican a construir tecnología, herramientas de apoyo de baja tecnología, o sea, que hacen adaptaciones para cubiertos, ropa, y entonces si vos querés alguna adaptación en particular, voy a poner un ejemplo real. Vieron que hay remeras para amamantar. Eh, entonces, capaz una remera para amamantar que tenga una soguita, digamos, que le facilite a una persona que no tiene la fuerza suficiente para hacerlo con las manos, pero que lo pueda hacer con la boca. Entonces, que requiera menor apoyo, al menos para un paso de la tarea, poder realizarlo en forma autónoma. Tiene muchísimo que ver con esto del modelo social de la discapacidad, de abandonar el modelo rehabilitativo. Entonces empezamos a trabajar en función de ¿qué autonomía? ¿Qué es autonomía? Bueno, autonomía es que la persona me diga, mira, a mí para dar la teta, mi marido me pone a la nena en el almohadón y voy bien con eso. Mi problema es que yo no quiero que él me levante la remera. Yo quiero que mientras él traiga a la nena, yo me pueda levantar la remera. Yo no diseño la herramienta que yo creo que necesita esa familia.
Porque si yo creo, capaz que yo digo, no, vamos a adaptar los pasos de la tarea. Primero el marido le levanta la remera. Después, esto es un caso real porque era que el marido traía a la nena, apoyaba a la nena y la nena lloraba porque empezaba a hociquear buscando y no encontraba porque estaba la remera y el marido se la bajaba. Entonces probaron de otra forma. El marido se la levantaba, iba a buscar a la nena y la mamá decía que se moría de frío, que no se sentía cómoda. Y vos pensás, ay, bueno, pero no importa, un segundo, ¿por qué? Si podemos pensar una forma de que esto no ocurra. Y se diseñó algo que ya ella tenía en la cabeza y se buscó a alguien que se lo haga. O sea, tiene mucho que ver con eso el proceso. Y en otras ocasiones, directamente se puede conseguir, por ejemplo, una férula que construimos una vez. Yo no la construí, digamos, hicimos la evaluación y esta mamá lo que necesitaba era una férula que mantuviera la mano para tener en esta posición al bebé. El problema era que la férula que ella tenía ballenas de este lado, ballenas de metal, lo cual hacía que sea muy rígido, poco amable para contacto con el cuerpecito de su bebé. Entonces se hizo un diseño en conjunto con una ortopedia que pudiera sostener, digamos, que las ballenas fuesen por otro lado y buscar un material que permitiera algo de que esta zona quedara más blandita. Y eso se hizo con una ortopedia que solo lo que hice fue tener contacto yo, aparte de la persona que la estaba encargando, y el neuroortopedista hizo la indicación y se construyó de esa forma más tradicional, digamos. Ahí sí con un apoyo formal que fue una terapista ocupacional, un neuroortopedista y una ortopedia. Pero en muchas ocasiones es a través de redes, a través del boca a boca preguntando, esta persona cose con tales materiales. Bueno, sí, la verdad que es un trabajo, me imagino, difícil, pero también lo imagino súper gratificante para ustedes y para las familias también. Y pensando en esto bueno, sacar el foco de la supervivencia y ponerlo en mejorar la calidad de vida, ¿no? Exactamente. No es Tienen solo derecho a disfrutar, a, a sentirse cómodas en ese momento. Es un derecho, como decís vos. totalmente. El bienestar, la vida digna, la posibilidad de elegir, totalmente. Ese es el encuadre. Y acá en Argentina tenemos aparte una terapista ocupacional que tiene un emprendimiento que se llama Escuderito, que arma unos sets espectaculares para trabajar todo lo que tiene que ver con procesamiento oral, que la verdad que nos facilitó la tarea a un montón de profesionales, porque directamente le puedes comprar un set de estimulación oral a ella. O muchas veces le decís a la familia, escribile a Erika que ella te va a diseñar y Erika les arma el set específico para poder seguir trabajando cuando hay que hacer algún tipo de estimulación, para seguir trabajando en sostener la lactancia. Así que también lo que arrancó como un apoyo informal, algo que ella hacía amorosamente, se terminó transformando en un emprendimiento que nos ayuda a un montón de profesionales y familias. Bueno, entonces agradecerte nuevamente, Fernanda, fue un placer y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Emi, muchísimas gracias, Paola, les agradezco a ustedes. Continuamos entonces con la última charla de este simposio, organizado por Ruandi y por UNICEF. En esta instancia nos va a estar acompañando Ana Álvarez Recalde. Ella es artista visual, es fotógrafa y tiene varios proyectos que nuclean temáticas tales como la migración, la maternidad, la lactancia y los cuidados de personas totalmente dependientes. Entonces, habiendo realizado la presentación, muchas gracias, Ana, por estar aquí hoy y bueno, puedes comenzar cuando quieras. Gracias, Emilia. Primero que nada, quiero agradecer la oportunidad de participar en esta charla y agradecer a cada una de las personas que están haciendo esto posible. Para compartirles el proyecto este de Quear, Cuidar Importa, también aparte quiero agradecer a las personas que hicieron posible este trabajo y a las experiencias que aportan, que serán las las que voy a estar comentando a lo largo de esta charla. Voy a compartir la pantalla ahora. Perfecto.
El proyecto Quear, Cuidar Importa surgió a partir de mi experiencia como mamá de un hijo con total dependencia, Neuquén, que nació en 1999 y con una condición neurológica muy compleja en donde tenía total discapacidad. El proyecto lo comencé en el 2019 con el apoyo de la beca Leonardo para creadores e investigadores culturales y lo había comenzado sobre diciembre y luego a raíz de el confinamiento y al estar retratando población vulnerable tuve que frenarlo. A lo largo de este proyecto, bueno, primero mi intención era hacer un proyecto fotográfico a nivel expositivo, pero también por las dificultades de exponer durante el confinamiento, lo transformé en un proyecto de libro, ¿no? Para que fuese más accesible y llegara a más hogares. Esto me permitió también profundizar en las experiencias de las personas a las que retrataba y también poder comunicar estas experiencias. Finalmente, después de la pandemia, logré realizar la exposición que también quería y una de las cosas que a mí me parecía súper importante de llevar este trabajo a las galerías, ¿no? a sitios expositivos, es que también considero que las personas con discapacidad han sido retratadas de una forma peyorativa en el arte en general, ¿no? Como fotógrafa, una de las fotógrafas que he admirado a nivel técnico y artístico es Diane Arbus, que realizó una serie de personas con discapacidad, pero su mirada no es el tipo de mirada que como mamá eh, me gustaba, ¿no? La verdad que me chocaba muchísimo porque su serie la llamó Freaks. Y claro, para mí las personas a las que retrato son como mi hijo, ¿no? Entonces no los puedo ver como raros o como monstruos, que es la traducción de esta palabra en inglés, sino que son personas con las que empatizo y que, bueno, que me genera un tipo de conocimiento a partir de la experiencia como mamá que no veía reflejado en otros trabajos artísticos, ¿no? También otra de las cosas que me parece importante a la hora de llevar este proyecto a una sala expositiva era la posibilidad de que las personas retratadas también formen parte de estos espacios, porque muchas veces las personas que son eh, objetos, sujetos de obras artísticas quedan al margen, ¿no? Es como el otro día leí un artículo en el que se mencionaba que ninguna persona pobre decide cómo ser retratada, ¿no? Porque muchas veces se roban las imágenes de las personas con más vulnerabilidad. Y para mí lo importante era que esto fuese por y para ellos. ¿Y por qué me parece importante contar que cuidar importa, ¿no? Una de las cosas que me pasa es que a la hora de llevar el tema de maternidad a debate, por ejemplo, cuando hablamos de conciliación, de carga mental, de bajas maternales y bajas paternales, empezamos a ver que las necesidades relacionadas a la primera infancia de alguna forma se quedan cortas en situaciones donde la dependencia se prolonga más allá de los primeros 3 o 4 años, ¿no? Entonces me parece que es muy importante resignificar los cuidados e incorporar dentro del debate de conciliación qué pasa con las familias que maternamos o paternamos niños y niñas con discapacidad que, que van a tener esta necesidad de contención, de cuidado, de atención, probablemente toda la vida, ¿no? También me parece que es urgente resignificar los cuidados porque básicamente es lo que nos hace humanos. Dentro de lo que es el trabajo de Quear, Cuidar Importa en el libro, uno de los prólogos que inician este trabajo es de Miguel González Morales, que él es un catedrático de la Universidad de Cantabria, que ha trabajado en los yacimientos de Atapuerca y de la Dama Roja, y yo a él le pedí que me contara un poquito qué pensaba que nos había hecho evolucionar, ¿no? a la humanidad. Y él me hablaba de hallazgos de 400.000 años atrás, por ejemplo, en donde han encontrado
los restos de una niña que se nota que tenía una discapacidad total, y luego también aquí en España los restos de lo que se supone que era un hombre de unos 60 años, que tampoco podía caminar, y en esas épocas donde evidentemente no había ni silla de ruedas, ni mini pimers para triturar comida, ¿no? O sea, todo lo que implica el cuidado, eh, pasaba a ser dedicación completa y dentro de un entorno completamente hostil, ¿no? Entonces, para que estas personas hayan podido sobrevivir, se ve que la comunidad estaba ejerciendo estos cuidados, ¿no? Y me gusta mucho esta visión de entender la evolución no como algo que tiene que ver con la rueda, con lo tecnológico, que probablemente también, pero que básicamente lo que nos hace humanos es esta empatía, este amor y esta dedicación por la gente a la que queremos. También me parece súper importante la resignificación de los cuidados, eh, porque eh, hay una diferencia real, una diferencia de género frente a las posibilidades laborales, ¿no? Un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, aquí en Cataluña, indica que las mujeres con cargas familiares tienen casi el 50% menos de posibilidades que un hombre para acceder a una entrevista de trabajo. Y sin embargo, las cargas laborales en un hombre se asocian a algo positivo, ¿no? Porque se supone que es una persona como más responsable, se entiende que se le está dando una posibilidad de mantener a la familia, ¿no? Y esto todavía cuesta entenderlo en función de las mujeres. Esto hace que exista una precarización bestial de las mujeres, especialmente de las madres, cuidadoras, ¿no? Porque otro de los estudios menciona que son 647 millones de mujeres, que representan casi el 22%, contra a 41 millones de hombres, el menos del 2%, o sea, el 1,5%, que están cuidando sin recibir una remuneración por los cuidados. O sea, eh, hombres y mujeres, pero principalmente mujeres, que cuidamos familiares dependientes. Eh, Luego también otra de las cosas por las que me parece importante que hablemos de cuidados es la hoja de ruta que planteaba la Organización Internacional del Trabajo en relación a la igualdad, en donde invita a no discriminar el trabajo nocturno, por ejemplo, el trabajo en un metro, en un subterráneo, para las mujeres, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, está bien que planteen igualdad, pero ¿dónde queda esto a la hora de mamás cuidadoras, ¿no? O sea, qué poca conciencia a la hora de planificar soluciones. Y luego también, bueno, aparte de lo que es la política de conciliación, también el hecho de esta gran diferencia que existe entre el valor personal que una persona adquiere por cuidar cuando se está haciendo a conciencia y se está acompañando, o sea, todos los ámbitos que están implicados en el cuidado, ¿no? Que no es solamente cuidar en casa, sino que es la representación eh, burocrática, ¿no? El papeleo, el conseguir una ayuda o luchar en la ortopedia por una ortesis, ¿no? Un material específico que la persona a la que cuidamos necesita. El hablar con médicos, el encontrar las mejores soluciones, el comunicar, ¿no? La responsabilidad de si hay que dar medicación, la integración social a nivel de si es un niño, una niña, la interacción con otros niños y niñas en el parque, en la biblioteca, los sitios en los que transcurre la vida, ¿no? Todo esto lo que implica como valor personal a la persona cuidadora y a la vez la desvalorización social, que poco se tiene en cuenta a los y las cuidadoras. Esto es una de las cosas que me importa mucho, porque una de las cosas que suelo comentar es el tema de, voy a volver a una diapositiva anterior, a esta. En la sala expositiva me interesa mostrar también las sillas de ruedas, porque normalmente la seguridad social, al menos aquí en España, la silla que otorga por protocolo es una silla súper pesada. Cuando estás haciendo vida con un niño, una niña, y querés poder ir a la playa, ir al río, llevarlo a la naturaleza, ir al parque, subir cuestas,
este trabajo de intentar hacer una vida típica, ¿no? Con infancias, con una silla tan pesada, termina cronificando los cuidados y volviendo una futura dependiente a esa persona que suele estar detrás de la silla de ruedas, que suele ser la mamá. Entonces, como bueno, intentar hablar de estas cosas para tratar de conseguir que los apoyos que se den a las cuidadoras tengan en cuenta también la prevención de lo que serían riesgos laborales, ¿no? Aunque no haya un sueldo que acompañe a esa mamá cuidadora. Bueno, iniciando aquí lo que es en sí el proyecto fotográfico, inicio con este tríptico de mi hijo Neuquén, que bueno, él nació en un parto precioso, un parto en casa, en noviembre del 99, y claro, cuando nos enteramos de su diagnóstico, que era algo congénito, nos dieron una esperanza de vida muy corta, de 2 años, y la severidad de su diagnóstico hizo que de alguna forma no me animara a hablar de lo bonito que había sido el parto. O sea, yo no me animaba como mamá, pero tampoco la gente me preguntaba cómo había sido el parto, ¿no? Es como si el producto, el bebé, es fallido, y esto lo estoy hablando en unos términos que me duelen y que sé que seguramente otras mamás les podrán doler, pero es como se está viendo a veces la discapacidad en nuestra sociedad hoy, ¿no? Y cómo se acallan las historias también de las mamás. Eh, y esto viene a relación a otro proyecto que hice fotográfico en relación a la cesárea, en donde las mamás me contaban la historia inversa, ¿no? Que habían por ahí tenido un parto muy duro, eh, y sin embargo les decían, bueno, lo más importante es que el bebé esté bien, ¿no? Y esto duele por varias partes, ¿no? Porque si tu bebé no está bien, lo importante no es que el bebé esté bien, lo importante es que ese bebé es amado, no importa si el bebé vive un par de horas, lo importante es ese cuidado de la relación y esa valoración de esa vida, dure lo que dure y venga como venga. Porque a veces esos comentarios también pueden ser dolorosos, ¿no? Eh, y esto, lo que me importa con esto es que silenciar las vivencias de las mujeres para enfocarnos en los bebés como productos buenos o fallidos me parece de una deshumanización muy bestia, ¿no? El parto y la muerte son hitos determinantes de nuestra historia personal e impactan en nuestras historias familiares. Sin embargo, reciben poca importancia y muy poco espacio dentro de nuestras narrativas. Basándome en esto, ¿no? Que al final cada historia cuenta, cada historia es importante y cada historia ayuda a que nos acerquemos al tipo de sociedad que queremos construir, es que inicio este proyecto de Crear, Cuidar Importa, escuchando a cada persona a la que retrato. Aquí, por ejemplo, están Erika y Ainara. Erika es una mamá que tiene una cuenta de Instagram que abrió para su niña, para dar visibilidad a los cuidados, dar visibilidad a su hija, principalmente poner en valor su sonrisa, aunque en esta foto no está sonriendo, pero al final es eso, ¿no? El poder ver la belleza, el progreso, el disfrute, un disfrute que puede no ser como el de un niño o una niña neurotípico en función de lo que hace, pero sí en función del amor que recibe y el amor que da. Eh, una de las cosas que me parece importante de compartirles, no es un escrito de Erika, pero sí es un escrito que me parece importante que me compartió una mamá de un taller de Emilia Ruiz, que está en Argentina, y una mamá que participó en ese taller en donde se leyó este libro, el libro de Crear, Cuidar Importa, escribió: eh, hace unos días mi mamá me contaba de una historia que vio en la tele de una niña que nació enana y la madre decidió no darse por vencida y ayudarla a que fuera todo lo normal que se pudiera, mostrándomelo como un ejemplo de la madre que lucha por la calidad de vida de su hija. Más de 40 cirugías después, la joven alcanzó una buena estatura de 1,50 m.
Yo ya ni opino, cambio el tema y hablo del clima. ¿Qué me está diciendo? ¿Que solo seré considerada buena madre si llevo a mi hija por lo menos a 6 cirugías que me proponen los médicos? Hay niños con el síndrome de mi hija que tienen 5 años y más de 30 cirugías. Su vida entera está en los hospitales. Los más grandecitos, más o menos superadas las complicaciones físicas, sufren de ataques de ansiedad, estrés postraumático, depresión, autismo. Para mí, esperable después de años de internaciones, cirugías e intervenciones que no tienen cómo comprender ni posibilidad de defenderse. Mi hija se despierta diciendo, tengo hambre. Si me hago la dormida, me mete la mano en la boca, en la oreja, repta encima de mí hasta que la saludo con besos y empiezo el juego de preguntarle qué quiere desayunar para ganarme 10 minutos más en la cama. Todo el día canta, habla, camina, explora, nos imita, come el día entero sin que nadie se pueda explicar dónde le entra tanta comida y a dónde se va en ese cuerpo flacucho, y se ríe y pide que la cargue, quiere ir a juntar flores para llevarle a los abuelos o a juntar guayabas en el patio. Se duerme cantando el cumpleaños feliz, aunque no sea el de nadie, leyendo un cuento, abrazada a mí mientras le canto y le acaricio, sintiéndome la madre de la niña más dulce de todo el planeta. Seré egoísta por no querer interrumpir en lo más mínimo esa vida que la siento buena, bella, merecida, después de todo lo que hemos sorteado para vivir así. Eh, este escrito me parece súper importante porque una de las cosas eh, del paradigma de cuidados y de atención a la discapacidad del que venimos es un paradigma normalizador, en donde se busca que el niño o niña se integre a la sociedad a partir de la normalidad, ¿no? Y lo que vemos es que esto ha causado bastante daño en generaciones pasadas, ¿no? Entonces, eh, empezar a hablar también de calidad de vida, de, de estas cosas, ¿no? Si queremos infancias felices o infancias normales, en dónde ponemos el foco, ¿no? Y con esto no quiero eh, desmentir o ir en contra de las posibilidades que la medicina otorga, ¿no? Al contrario, tenerlas siempre en cuenta, pero que sea una elección en donde se consideren muchos factores, ¿no? Y no llevado tampoco al extremo, incluso en el tema, en términos de no terapizar la vida. Una de las cosas que pasa a muchas de nuestras familias es que vemos como niñas y niños neurotípicos van a equitación, van a natación, van a jugar, ¿no? Y sin embargo, los niños y niñas con discapacidad es como que la vida pasa a ser totalmente terapizada, ¿no? Tienen que ir a terapia, a equinoterapia, a terapia acuática, ¿no? Siempre está como el término de terapia y no de disfrute. Entonces, bueno, como reivindicar un poquito el derecho al placer, el derecho al juego, el derecho a ser un niño o niña eh, desde ahí, ¿no? Desde ese lugar. Otra de las cosas que comentábamos en el libro es con Lola y Teo, que están aquí en la foto, es que Lola me decía que para ella Teo es su todo, ¿no? Y sin embargo, que muchas veces cuando sale a la calle siente que para la sociedad Teo no existe, porque tienen justo la escuela enfrente de una escuela de niños neurotípicos y que muchas veces las mamás y papás, principalmente los días de lluvia, aparcan en el vado especial para familias con niños en silla de ruedas y les dicen que es solo un minutito, ¿no? Pero no se tiene en cuenta todos los obstáculos que hay que sortear para salir de casa, para llegar al cole, para salir del cole, ¿no? Y, y a veces esto, ¿no? Como la sociedad da la espalda a las personas con discapacidad y también a quienes cuidan, porque no consideran todo el esfuerzo que está por detrás del haber logrado llegar al sitio donde se está. Otra de las historias que forman parte de CARE es la historia de Ana, Luis y Daniel. Ana es una mamá con una enfermedad degenerativa que necesita cuidados para poder cuidar. Ana me contaba la importancia de la maternidad para ella, ¿no? A nivel de vida, con el cambio que significó. Y
Y Luis me contaba que, claro, al ser él el principal cuidador de la casa y al tener que pedir jornada reducida, el enfrentarse a una discriminación eh, por la falta de costumbre a que sea el hombre quien pide jornada reducida, ¿no? Como tener que defender el hecho de poder cuidar. Eh, Me parece que también es importante considerarlo, porque si bien, como decía antes, ¿no? Los cuidados están todavía muy relacionados al género y solemos ser las mujeres, pero también lo que reciben los hombres que cuidan es como un menosprecio al trabajo que están haciendo, o por el contrario, una gratitud, ¿no? Me decían que muchas veces cuando salen en familia a caminar, como que la gente lo saluda a él como si estuviera haciendo algo muy extraordinario, ¿no? Y que si fuese ella quien estuviera cuidando de él, probablemente lo vieran como algo más normal. Este prejuicio relacionado al género todavía existe, así que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Una de las cosas que me decía Ana que le había pasado es que, claro, ella debido a su discapacidad había escuchado toda su vida todo lo que su cuerpo no podía hacer, ¿no? De hecho, durante el embarazo de Daniel había tenido muchísimos controles, tenía una cesárea programada y de pronto a la hora del parto se pone de parto de forma natural, tiene un parto vaginal deprisa y empieza a descubrir lo que su cuerpo sí es capaz de hacer. Y otra de las cosas que ha sido completamente sanadoras ha sido el poder amamantar a Daniel. Evidentemente necesita ayuda para poder hacerlo, porque hasta para poder sacarse el sostenedor o poder encontrar la postura cómoda, necesita ayuda para poder cuidar, pero lo hace. Y esto es placer para ella, para su niño, y es también una gratitud a su cuerpo, ¿no? Que me decía que era como a partir de la maternidad podía estar feliz, agradecida, orgullosa de lo que su cuerpo sí hace. Otra de las temáticas que me parece importante tratar es el tema de la discapacidad en hijos e hijas cuando ya se hacen mayores y la dificultad que existe, ¿no? Y también la discriminación dentro de la discriminación. Esto lo explico de esta forma. Oscar, en el momento en que hice la foto, tenía 23 años y llevaba un par de años sin poder asistir a un centro de día, porque en el momento en que termina la escuela, eh, los centros de día tienen una lista de espera muy grandes y los que tienen más fácil acceso son los que tienen mejor comportamiento, que son más dóciles, que son más fáciles en el trato. Y justamente hay una parte de la población con discapacidad que debido al conflicto para poder hacerse entender, esto genera brotes de agresividad. Esto, claro, tiene más repercusiones que lo que es la agresividad. Tiene también a la vez unos papás, una mamá y un papá que a medida que nuestros hijos crecen, también nos vamos haciendo mayores y cuando nuestros hijos tienen veintitantos años suelen ser más altos que nosotras, más fuertes que nosotras y lo que conlleva, ¿no? el cuidado de una persona con brotes agresivos cuando te sientes sola, cuando no tienes apoyo. O sea, durante el confinamiento, esta familia tenía, antes del confinamiento, tenía el apoyo de una cuidadora una vez a la semana por una hora. Y claro, durante el confinamiento estas familias no recibieron tampoco ningún tipo de asistencia. Esto es un desgaste muy grande y es algo que a nivel social tenemos que mirar. Puri y Joaco, que son los papás de Oscar, habían instalado una caravana adelante de la casa para poder pasar esa hora cuando venía la cuidadora en pareja, ¿no? Y claro, Oscar le gusta mucho cantar, tiene una voz muy fuerte y entonces es 24/7 eh, con una presencia constante, ¿no? Que el amor está
pero también podemos entender la necesidad de un ratito para uno, poder ver una peli sin escuchar música de fondo, o poder tirarte a dormir una siesta o tomar un café y charlar con tu pareja, ¿no? Y de estas historias lo que me gusta es que, o sea, un poco lo que pretendo tanto con la exposición como con el libro, en la forma en la que lo estructuré, es que estas historias, o sea, si bien aquí me estoy enfocando en Puri, Oscar y Joaco, eh, forman parte en sí de cada casa, ¿no? Porque una de las cosas que me sorprendía a mí cuando entraba a retratar cada realidad es que todas tenemos muchas cosas en común, ¿no? Si bien cambia el diagnóstico de nuestras hijas e hijos, eh, si bien las condiciones económicas o las condiciones culturales pueden cambiar, al final lo que es los cuidados nos aúna. Hay mucha, mucha, mucha soledad. Y otra cosa que me parecía muy importante es, por ejemplo, el tema de la agencia. Eh, con esto me refiero a que sean nuestros hijos y nuestras hijas, o las personas mayores que también forman parte del libro, también el respeto a la hora de retratarlos teniendo en cuenta su voluntad. Y aunque haya una discapacidad muy severa, aunque parezca que no hay comunicación, siempre las personas para mí siempre comunican, ¿no? Para esta fotografía yo le había preguntado a Nuria, que es la mamá de Julia, qué le parece importante comunicarme en su retrato. Y una de las experiencias que ella me había transmitido es que a veces ella se sentía un poco culpable porque decía, a veces siento que me escondo en la discapacidad de mi hija. Y esto también es algo que me parece que, bueno, es algo común a muchas mamás, ¿no? Que a veces si vamos a una fiesta o estamos en un sitio donde ya no tenemos ganas de estar, en vez de decir, mira, la verdad que me voy porque yo estoy cansada, a veces es como, bueno, que Julia necesita irse, tenemos que ir a hacer una siesta, eh, eh, y Nuria me decía que esto le pesaba, entonces le propuse hacer un retrato tapándose la cara y Julia, mientras que le estaba haciendo el retrato, la destapa, ¿no? Y Julia no tiene una comunicación verbal, pero sin embargo yo creo que hizo un acto performático y participó en la foto de la mejor manera, haciéndole ver a su mamá que no está bueno que se esconda en su discapacidad y tener en cuenta también su propia voluntad de quedarse o salir de la fiesta, ¿no? Este retrato es de Kim y su mamá Esther, que en el momento que hice la foto estaba embarazada de 5 meses de Irina, que de hecho nació el día que nació mi segunda hija, muchos años después, pero el 11 de febrero. Y Esther también es mamá de Denise y también estaba presente en la sesión del papá. Por eso están estas manos ahí también cuidando y despidiendo a Kim, que murió 4 días después de hacer la foto. Eh, Ellos estaban conscientes de la situación de Kim, quisieron formar parte del libro y, bueno, una de las cosas que me parece súper importante es esta, esta necesidad de comunicar cómo dentro de casa sostenemos la vida y la muerte, ¿no? Y cómo también estas realidades duras muchas veces quedan al margen. Y poder cuestionarnos de nuevo qué es un buen nacer, un buen vivir y un buen morir, ¿no? Muchas veces la muerte tampoco es otro tema tabú y es muy importante saber cómo queremos despedir a nuestros seres queridos, ¿no? De qué forma poder acompañarlos. Llegamos a la vida necesitados de amor y sostén y muy probablemente volveremos a necesitarlos en nuestra última etapa. Los cuidados no son parte de la vulnerabilidad de la vida, los cuidados constituyen la vida, porque es dentro de este contexto donde establecemos las relaciones que nos definen. Acá están mis 3 hijos, Neuquén, Mila y Alén. Es uno de los últimos retratos que hice de Neu.
Él falleció cuando estaba en medio del trabajo de este libro, falleció en julio del 2020, durante también a poco de terminar la pandemia. Y una de las cosas que también me gusta traer a consideración, ¿no? En relación a la pandemia es cómo retrocedimos en todos los avances que habíamos logrado a la hora de nombrar la discapacidad y los cuidados y el valor que hay en las personas que tienen discapacidad o que necesitan ser cuidados, ¿no? Esto lo digo porque durante la pandemia en muchos periódicos salía que como noticia y como sin miramientos, ¿no? Es así y punto, que las personas que iban a poder acceder a la UCI, a cuidados de urgencias, iban a estar basadas en la esperanza de vida y en el valor social. Para mí estos dos valores son valores eugenésicos, porque nadie puede determinar a ciencia cierta cuál es la esperanza de vida de una persona, y el valor social es algo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de determinarlo, ¿no? Porque hablamos de valor social como alguien que tiene títulos, alguien que tiene capacidades, dinero. Yo creo que el valor social de una persona está basado en cómo impacta positivamente a su entorno, ¿no? Y en ese caso creo que mi hijo, como muchas de las personas, bueno, todas las personas que están retratadas en el libro, y, y muchísimas personas, ¿no? Que por ahí no figuran en ningún proyecto artístico, no salen en el diario, pero que impactan de forma muy positiva al entorno. Y por ahí nunca han dicho una palabra o nunca se han movido por sí solos, y sin embargo generan una energía de empatía, de compasión, de amor, de alegría, eh, bueno, mucha gente preocupada por otro tipo de cosas no logra, ¿no? Esto también otra de las cosas que veo como valor de tener en cuenta, y que creo que esta foto también transmite, es la importancia de los hermanos y las hermanas, los niños y las niñas, ¿no? O sea, las relaciones que podemos establecer, ya sean de familiares o de amistad. Y bueno, hay un par de anécdotas divertidas. Justo ayer hablaba con una amiga y me contaba que ella había hablado con sus padres, porque tiene un hermano con discapacidad, y le había dicho como que bueno, que a ver qué más podía hacer su hermano, ¿no? Y su hermano ha logrado sacarse el carnet de conducir, que era algo que los padres nunca se hubieran propuesto que hicieran, ¿no? Ni lo contemplaban como una posibilidad. Y otra de las cosas que nos pasó a nosotros es que más o menos cuando Mila tendría 9 y Neu 14, un día Mila me dice que el pijama que tenía Neu era muy infantil, ¿no? Y creo que esta mirada que viene desde otra edad y desde otra relación es muy importante para las mamás y los papás para ubicarnos a cómo cuidar mejor, ¿no? Y cómo ayornarnos, ¿no? Actualizarnos a lo que nuestros hijos necesitan, porque a veces a cualquier mamá, cualquier papá, tu hijo, tu hija siempre va a ser tu bebé, ¿no? Aunque ya tenga unos años, unos cuantos años cumplidos. Así que me parece muy importante también poner en valor y acompañar a los hermanos y las hermanas, que muchas veces hay también mucho sufrimiento asociado, mucha culpa por lo que ellos y ellas pueden, y el hermano o hermana con discapacidad no logra hacer, ¿no? Así que también otra cosa en la que hay que poner el foco. Lo que cada persona otorga a la sociedad, el valor de cada ser, no está definido por nuestro prestigio o por nuestras capacidades, sino por el impacto positivo o negativo que con nuestra mera presencia causamos en quienes nos rodean. Hablando de esto de lo que les comentaba del carnet de conducir, bueno, en la situación de Kelly es una pintora ciega, y ella, el retrato se lo hice con un retrato de su mamá, porque su mamá cuando Kelly era pequeña le tapaba así los ojos, como está en la foto, y le daba objetos para que Kelly pudiera dibujar, ¿no? Una manzana y bueno. eh, y Kelly, esto es lo que pinta, ¿no? Sin ver. Y ella me decía que como
debido a su incapacidad para ver, perder pinceles en el estudio le genera muchísima frustración. Y que sin embargo, si sus papás se hubieran enfocado en evitarle la frustración, nunca hubiera podido desarrollar lo que ya tiene como don, ¿no? Entonces, que muchas veces, aunque se frustra, agradece, intenta agradecer que a pesar de que tarde mucho en encontrar lo que pierde, eh, gracias al apoyo de su mamá, ha logrado llegar a esto. En el libro también me parecía muy importante retratar personas mayores, porque en esto que comentaba antes, ¿no? Que los cuidados van a lo largo de la vida, como que no es solamente para, les toca a otros, ¿no? Todos y todas vamos a llegar a necesitar cuidados y atención. Y una de las personas a las que retraté fue Víctor, que forma parte de la Asociación Alzheimer's Cataluña como usuario. Y bueno, eh, él cuando llegué a la casa a hacerle el retrato, sacó el álbum de fotos, me mostró cómo toca la guitarra. Y claro, al sacar el álbum de fotos, yo veía que había muchas fotos del uniformado como policía y ubiqué sus años de servicio dentro de la etapa franquista. Y claro, me impactó porque como argentina y con toda la carga de memoria que tenemos, me planteé, ¿no? Como a quién yo estaría dispuesta a cuidar. Y esto fue la pregunta que le hice a Lourdes, que era la acompañante que tenía Víctor en ese momento. Y me encantó porque Lourdes me dijo que ella se enfoca en el presente de la persona y se enfoca en lo que la persona necesita hoy. Y me pareció una gran lección de humanidad, ¿no? El poder evitar cualquier tipo de prejuicios a la hora de a quién cuidar y el poder, también la humildad, ¿no? De poder decir, bueno, yo tengo esta persona adelante y qué necesita, cómo la puedo acompañar mejor y, y tener en cuenta su presente, ¿sí? Esto también viene ligado, por ejemplo, a la historia de Josepa, que es una mamá migrante que sus hijos, ella vive aquí en Cataluña, pero sus hijos también han migrado y ahora viven fuera. Y es una señora que en el momento en el que hice el proyecto estaba viviendo sola, eh, porque es otra de las cosas que pasa con la situación de dependencia y el momento en donde se tiene que gestionar la posibilidad de acceder a una residencia, ¿no? A esta señora la soledad le pesaba. Una de las cosas que me impactó es cómo tenía el living de su casa, pero todas las estancias completamente llenas, ¿no? Como si quisiera evitar esa soledad. Y sin embargo, para el sistema estaba suficientemente bien como para ir a vivir en una residencia, pero ella no quería seguir viviendo sola. Entonces, un poco la Asociación Alzheimer Cataluña lo que intenta hacer es garantizar el deseo de las personas y de alguna forma, si no podía acceder a la residencia, encontrar apoyos puntuales, acompañamientos en centros de día, alguna persona que se pase a visitarla para tratar de paliar esta soledad al menos hasta que pudieran ayudarla a acceder a la vida en una residencia, ¿no? Por otro lado, encontré otras personas que por el contrario, lo que ellas querían eran seguir viviendo solas. Y también la importancia de poder garantizar ese deseo, ¿no? Había una mujer de 90 años que me decía, bueno, ahora por fin soy feliz, ¿no? Y estaba viviendo sola por primera vez en su vida desde hacía 2, 3 años. Y siempre había sido cuidadora, así que me pareció también como muy bonito esta posibilidad de generar nuevas instituciones, que el foco no sea tanto decidir por la persona, sino al contrario, acompañar el deseo que la persona tiene. Este Josep, que él estaba en una residencia, está en una residencia en Valencia, y me impactó mucho la historia de Josep porque cuando fui a conocerlo, la persona que nos presentó me decía que me hubiera entendido muy bien con la mamá de Josep. Y la mamá de Josep falleció hace unos años, así que no era posible conocerla, pero me impactó mucho su historia porque la mamá de Josep se enteró
que tenía una enfermedad terminal. Giuseppe estaba con ella y a la hora de encarar su diagnóstico, lo que quiso fue dejar a sus hijos, tanto a Giuseppe como a su hermano, en la mejor situación posible, ¿no? Entonces logró que Giuseppe acceda a vivir en esta residencia. Y es una historia que me impacta porque suele ser una de las preocupaciones más grandes que tenemos las familias con hijos con discapacidad, que es qué va a pasar el día que nosotros faltemos, ¿no? Y en el momento en que yo le hice la foto a Josep, mi hijo Neuquén vivía y claro que era una preocupación que tenía. Y cuando lo conocí a Josep vi que estaba feliz, estaba atento, cuidado, tiene un sentido del humor precioso y, y estaba rodeado de gente joven y pensé como qué bueno que el destino de nuestros hijos no está solo en nuestras manos, ¿no? Que a veces como mamás cuidadoras tendemos a hacernos responsables de absolutamente todo y hay una parte que es la vida, ¿no? Y esto, claro, me conectó todavía más cuando falleció mi hijo de forma inesperada, con 21 años, y pensaba, digo, bueno, también acá me tengo que aplicar el cuento, ¿no? Que el destino de mi hijo, aun siendo que no era el que yo esperaba, eh, es su destino propio y hay que honrarlo, ¿no? Como la mamá de Joseph pudo honrar el destino de él. Así que si bien es agridulce, creo que es un mensaje potente de la vida, ¿no? Que conectar con esa humildad y entregar un poquito, soltar un poquito el control, que al final tampoco lo tenemos, ¿no? Es el libro y ya llegando al final, dejarles imágenes de vida, de risas y de compartires y, y bueno, quedar también a disponibilidad de quien escuche la charla por si hay alguna cosa que me quieran compartir, me encuentran en redes y bueno, estaré agradecida también de poder saber cómo les impacta esta charla y qué experiencias de vida tienen y quieren compartir. Bueno, hemos llegado al fin de esta jornada. Queremos agradecerles por acompañarnos. Esperemos que este material les sirva para reflexionar y poder ahondar un poco en las prácticas que tenemos como personal de salud y como personas. Así que les agradecemos mucho por haber participado y hasta la próxima. Gracias.